Tour de Francia 2026 ha comenzado ya a rodar en las calles de Barcelona. Como sabéis, tercera vez que comenzaba en España el Tour de Francia. Lo había hecho en 1992 en San Sebastián, en 2023 en Bilbao y ahora en Barcelona. Y se iniciaba con una crono por equipos que no se veía desde 1971. Y no me diréis que no ha sido interesante, que no ha sido... bueno, que te ha mantenido enganchado a la pantalla, porque a mí lo ha conseguido. La verdad es que la he visto entera y ha tenido unos momentos muy buenos esta crono por equipos. Ya sabéis que soy un firme defensor de la crono por equipos y me parece bien que se comience con una crono por equipos y además así, con esta, ya sabéis, con estas reglas de que cada uno marcaba al final su tiempo, porque así también se veían tácticas diferentes y la verdad es que ha sido muy entretenida. ¿Y cómo ha comenzado? ¿Cómo ha comenzado este Tour de Francia? Ya sabéis, con el primer maillot amarillo para Jonas Vingegaard. Hablaremos de todo eso, pero antes quisiera repasar algunas noticias que se dieron los días anteriores al Tour de Francia, por aquello de, bueno, algunas tienen más repercusión hacia el Tour, otras un poquito menos. Una noticia que no podía dejar de comentar, no os riáis mucho, es que Chris Froome aprovecha para anunciar el mismo día de la presentación de los equipos del Tour de Francia y como embajador de la marca Skoda, para decir algo que todos teníamos descontado, que se retira del ciclismo profesional oficialmente. Le he hecho un hueco en este podcast por las muchas horas que dedicamos Jordi y yo a hablar sobre el retorno al máximo nivel de Froome. Siempre estábamos discutiendo si volvería o no volvería, si volvería o no lo haría. Sin ir más lejos, el segundo podcast de la historia de ciclismo de ayer y de hoy se lo dedicamos a Froome. Llevaba el título Presente o Futuro. Os tengo que decir que Jordi se llevó el gato al agua cuando opinaba que nunca más veríamos la mejor versión de Froome, aunque los dos sabíamos que no iba a ser así, pero era divertido que uno tuviera un pensamiento y el otro el contrario. Más cosas, ahora sí, más cosas que tienen que ver con el Tour de Francia. El corte de pelo de Tadej Pogačar, el esloveno, lo hemos visto con un corte de pelo bastante atrevido. Dice que explicó que el corte de pelo y además su decoloración, que es así como rubito, para el Tour de Francia, tiene ventajas deportivas. Dice, este corte crea mejor flujo de aire bajo el casco y además el pelo rubio hace que el sol y el calor me moleste menos. Y al final dijo, también me veo más atractivo, y se rió. Para que veáis que está todo medido. Juan Ayuso confesó que estuvo enfermo después de la Dauphiné. Acordaros que hizo muy buena carrera, acabando tercero en esa Dauphiné, pero justo al acabar se puso malo y dice que no ha tenido la mejor preparación para el Tour de Francia, pero que confía en que las 2 últimas semanas que ha hecho un buen entreno, la cosa haya ido más. Como mínimo, en este primer día no se le ha visto el yautó, como se suele decir, no se le ha visto mal a Juan Ayuso, al contrario, ha estado a punto incluso de ganar la etapa. Ben O'Connor vuelve a Decathlon después de 2 temporadas en Jayco, vuelve a su anterior equipo en 2027. La salida de Félix Gall, creo yo, que lo ha hecho posible. Y de todas estas noticias, la más preocupante, posible cancelación de etapas por calor en este Tour de Francia. Ya se viene avisando. El gobierno francés está valorando la posibilidad de cancelar algunas de las etapas del Tour. El director del Tour, Christian Prudhomme, ha declarado que va a estar muy pendiente de las condiciones meteorológicas. Por ello han adoptado diversas medidas. Los ciclistas contarán con un incremento de reparto de hielo y aumentarán el número de motos que entregan bidones. Los espectadores que acudan contarán con una mayor distribución de agua, además de gorras, abanicos, y colocarán sombras. Desde el gobierno señalan que pueden solicitar el refuerzo de dispositivos sanitarios en determinados puntos de la carrera y el cierre de espacios concretos y la prohibición del consumo de alcohol, ya que eleva el riesgo de deshidratación. Vamos a ver. Por lo que parece que no están por la labor es eso de comenzar las etapas antes. Yo creo que prefieren suspenderlas a que se vean, vamos a decirlo así, en diferido. Yo creo que tampoco estaría tan descabellado, ¿no? Comenzar antes y que se acabe antes las etapas. Y ahora sí nos vamos ya a lo que ha dado de sí esta etapa. Barcelona-Barcelona, 19,6 kilómetros. Ya sabéis que los primeros 16 kilómetros eran para rodar, aunque tampoco eran llanos. Y luego había las 2 pequeñas cotas, ¿no? La subida a Montjuic
1,1 kilómetros al 5,6%, se coronaba a 3,6 kilómetros de meta, y la subida al estado olímpico de 1,1 kilómetros al 5,1, perdón, 800 metros al 7%, y daba ya la línea de meta. A las 17:05 salía el primer equipo, que era Caja Rural, y era su retorno 40 años después de su última participación. Y la verdad es que no hacían un mal tiempo en meta, 22:59, lo hacían con Alex Moleman. Se vería superado el tiempo por Total Energy, que llegaba con Jordan Jegat como lanzador, 22:49, lo superaba en 10 segundos. Luego Groupama FDG sería el siguiente en marcar un buen tiempo, 22:28 con Román Gregoire. Ahí estuvo bastante tiempo ese Groupama FDG como mejor tiempo. Por otro lado, vimos el primer corredor magullado de este Tour de Francia por un buen porrazo en el hombro, Clément Bertet. Veremos a ver si puede continuar con normalidad. El siguiente en llegar era Tom Picot y no podía mejorar el tiempo de Groupama FDG. Y aquí, en este momento, vimos una de las imágenes divertidas del día con los corredores de Alpecin comiéndose como unos politos de hielo antes de salir a disputar la etapa. Yo creo que es una buena forma de hidratarse y de refrescarte. Llegaba el turno de uno de los primeros equipos que tenían un corredor para la general, para como mínimo hacer el top 10 de la general, y ese no era otro que Movistar. Y la verdad es que no ha tenido un buen día Movistar, porque sí que es verdad que en el momento en que ellos salían se estaban haciendo buenos tiempos. Ahora estoy revisando que en el primer corte estaban séptimos a 10 segundos, en el segundo séptimos a 16 segundos y luego ya décimos a 32 segundos, y a partir de aquí es cuando ya pasa toda la hecatombe. Al final Movistar ha acabado en la posición número 20, es decir que fijaros, ha bajado de la décima a la posición número 20. ¿Qué ha pasado? Pues que a unos 2 kilómetros para el final, para sorpresa de todos, Ciano del Broek se quedaba de sus compañeros. El equipo se frena casi por completo y hay un momento de duda a ver si lanzan a alguien por delante. Yo creo que, tendrían que haber lanzado rápidamente a Raúl García Pierna para intentar seguir haciendo el tiempo que estaban haciendo, pero hay un momento de impasse y eso hace que pierdan todo el tiempo. El parón yo creo que les rompe por completo el tiempo en meta. Udebroes se sigue quedando de sus compañeros en la última subida. La verdad es que ha sido una imagen que no ha dado muy buena presencia para el belga. Y lo entrevistaban al final, agradecidos por esa entrevista, porque todos pensábamos que le ha podido suceder a este corredor. Y él ha dicho que tenía calambres en las piernas, que cree que es debido al calor. Por tanto, mal inicio para el corredor belga. Llegaba Jayco y no lo hacía con Ben O'Connor, por tanto dejándose tiempo, y parece confirmar que no estará para la general. Luego llegaba Mathieu van der Poel demostrando lo bien que llega este Tour y hacía el mejor tiempo, 22:26, es decir, Alpecin tenía, ¿os acordáis que os dije en la previa que tenía la esperanza de hacer buen tiempo en la crono para poder luchar por el maillot amarillo en la segunda etapa? Se ha quedado un poquito lejos al final Mathieu van der Poel de poder hacerlo, a no ser que consiga escaparse. Llegaba uno de los equipos favoritos. Me han preguntado en la grupeta de Telegram, por cierto, os invito a que os paséis por ella si tenéis ganas de comentar el Tour de Francia o incluso hacer la porra con nosotros. Ya sabéis que cada etapa intentamos adivinar el ganador de la etapa. Y me preguntaban cómo veía la etapa. Y yo decía que por equipo Net Company Ineos era el favorito. Por fuerza bruta, decía un poco, era UAE, y por histórico era Team Visma. Y luego decía que todo lo demás podría ser una sorpresa. Aquí la sorpresa ha sido el líder Trek, como luego comentaremos. Pues Net Company Ineos se iba desgranando a medida que iba pasando la etapa. Se queda muy pronto Kevin Bapelán. Al final vimos que era por un pinchazo. Luego se queda Egan Bernal, Tinaresman. A mí me parece que se quedan demasiado pronto y eso rompe aún más el crono. O eso, o es que es difícil seguir a Filippo Ganna. Está claro que es difícil porque lo ha intentado también, lo ha hecho durante un buen rato. Tobias Foss ha dado todo lo que ha podido, el noruego, hasta que al final Filippo Ganna
ha llegado a meta marcando 21 minutos 55 segundos, que en ese momento era el mejor tiempo. Veíamos a un Filippo Ganna muy cansado, incluso un presentador, bueno, un entrevistador italiano, un periodista, le decía que lo ha estado siguiendo durante toda su carrera deportiva y que era la primera vez que lo veía tan cansado. Y Filippo Ganna dice que el final se hacía muy, muy, muy difícil. Llegaba Paul Seixas, además llegaba, detalle, con el mítico dorsal 51, esa leyenda, ese dorsal leyenda que ya sabéis que es una leyenda porque lo llevaban Merckx, Hinault, Tavernet, Ocaña, eran algunos de los corredores que lo llevaron cuando ganaron su primer Tour de Francia. Y dicen que siempre da buena suerte llevar el maillot, el 51 en la espalda. Llegaría a 30 segundos de gana, luego haremos un repaso de cómo queda al final Seixas en relación a Vinegar, pero ahí llegaba. Avería para Matías Esquelmós, yo creo que más importante de lo que parece, porque en el momento de la avería me parece que más o menos el líder Trek, bueno, está igual de tiempo que Ineos y al final se queda a unos 7 segundos de Ineos, de Netcompany Ineos en ese momento. No sé si podría haber ganado o no. Al final sí que es verdad que Visma le mete una buena placa, pero quizás sí, con Netcompany hubiera podido Juan Ayuso, que es el último corredor que llega, haber podido ser líder durante ese momento. ¿Os imagináis Juan Ayuso, nacido en Barcelona, español, líder del Tour de Francia? Bueno, pues por unos momentos se han podido soñar, pero yo creo que la avería de Matías Esquelmós ha influenciado bastante en ese resultado. Veíamos unas imágenes que llevaba UAE 9 minutos de carrera y que ya se había quedado Adam Yates y Nils Polic. A mí me parece un tanto extraño reventar corredores tan pronto, pero bueno, si es una estrategia, es una estrategia. Otras imágenes, Florian Lipovic pasándolo mal y sin poder seguir la rueda de Renko Benepul. Vaya, a mí me parece que casi es normal, siendo el campeón del mundo de crono. Y el belga llegaba a 10 segundos de Pipo Ganna. Y ahora sí que ya llegaba el Team Visma y cumplía los pronósticos con Jonas Vingegaard rompiendo el crono de Ganna y haciendo el mejor tiempo, dejándolo en 21:47. Ahora sí que ya definitivamente mejor tiempo de la etapa, a 7 segundos por delante de Ganna. Y tenemos un audio de cómo se han vivido esos metros finales desde la valla, desde el público. Es un audio que nos ha enviado José Lorente. Gran crono, la de Team Visma, y vuelve a, pues eso, a cumplir la estadística de que creo que leí en algún sitio, lo dije, que en los últimos 10 años es el equipo que más cronos por equipos ha ganado. El que no ha ganado ninguna es UAE, que no tiene ninguna victoria en cronos por equipos, por tanto hubiera sido bastante pelotazo haberlo conseguido, pero yo creo que tenía uno de los mejores equipos de los que había presentado UAE para poder conseguirlo. Llegaba UAE, tenía que remontar 13 segundos de desventaja en el tercer punto intermedio y le quedaba Isaac del Toro y Tadej Pogačar. Del Toro haciendo unos relevos muy fuertes que incluso le costaba seguir a Pogačar, sobre todo también en las bajadas. Y luego ya lanzamiento a 600 metros, se lanza el esloveno hacia la meta. Acordaros, 13 segundos le quedaban en el tercer punto intermedio, al final se queda a 11. Es decir, que Pogačar y Isaac del Toro han conseguido rebajarle 2 segundos a Team Visma. Se acaba la crono, Jonas Vingegaard se pone líder y esto es lo que dice en meta. Aún queda un tour largo, pero este es un comienzo perfecto. Mis compañeros hicieron un trabajo magnífico, estuvieron fortísimos, no tuve que esforzarme mucho, me llevaron hasta la meta. Conseguir la victoria de etapa para el equipo y el maillot amarillo es también para mí personalmente una experiencia maravillosa, sobre todo después de unos años difíciles en el que no lo he podido vestir. Esta es la carrera más importante del mundo, es una victoria tremenda para nosotros, especialmente
en una crono por equipos. Tengo 7 compañeros que se sacrificaron por mí. Llevo el maillot amarillo después de hoy, pero ellos también ganaron la etapa. Tenemos que disfrutarlo al máximo. Quiero agradecerle a mi equipo. Todo salió según lo esperado. La última vez, comenta Jonas Vingegaard, que hace tiempo que no ha podido llevarlo, la última vez fue en 2023, cuando ganó su segundo Tour de Francia. Por tanto, seguro que le habrá traído buenos recuerdos. Yo creo que es la mejor forma para ellos de comenzar el Tour de Francia. Además, viéndolo, cuando se ha quitado el casco, se le ve muy fino todavía a Jonas Vingegaard, es decir, que ha llegado finísimo. También se dice de Tadej Pogačar, que ha llegado incluso más delgado en peso que en otros tours, o Remco Evenepoel, que dice que incluso ha perdido 4 kilos de peso respecto a lo que fue, creo, el año pasado. ¿Cómo queda la general respecto a los favoritos? Que creo que es lo que os puede interesar más. Vingegaard, Pogačar a 11 segundos, Ayuso a 16, Evenepoel a 19, Del Toro a 26, Lipovic a 35, Seixas a 39. Solo os he puesto aquí los posibles, yo creo que los más probables top 5 de esta carrera. Y esto sería un poco lo que ha dado de sí esta primera etapa del Tour de Francia. Y si queréis, nos vamos a comentar lo que será ya la etapa de mañana. Etapa 2, Tarragona-Barcelona, 168,5 kilómetros. Etapa ondulada que marca el punto, ya decía, más meridional que ha visitado el Tour de Francia en su historia. Tras una primera mitad llana de unos 90 kilómetros por la costa, el pelotón se adentra en un terreno exigente con varias cotas puntuables y algunas que no lo son. La llegada a Barcelona es de sobra conocida, pues será en el circuito que se utiliza en la última etapa, normalmente de la Vuelta Ciclista a Cataluña, donde darán 3 vueltas, con las subidas, la misma subida, la subida al Castillo, 1,6 kilómetros al 8,8%, con máximas de 13 a unos 600 metros, esas máximas, y luego se afrontará la subida al Estadio Olímpico, que ya la hemos visto, 700 metros al 7,9%. A diferencia de la Vuelta, esta etapa acabará en las puertas del Estadio Olímpico con esa rampa final. No se hará abajo, como se suele hacer. Aquí llegó el Tour de Francia de 2009 con victoria en este mismo final de Thor Hushovd, que le ganó a Óscar Freire. Es cierto que no se dieron vueltas al circuito y que por eso no se desgastaron a los sprinters. Yo creo que en este caso, dando 3 vueltas, los sprinters que deberían, la mayoría de sprinters, como mínimo los puros, deberían quedar descartados. Por cierto, en ese 2009 yo sí que estuve viendo esa victoria de Thor Hushovd. Recuerdo que estaba, a unos metros de la meta. Favoritos. Favoritos es una locura. A mí me parece una de las etapas más difíciles de pronosticar. Todas son difíciles, pero esta más. ¿Por qué? Por el tipo de final, por el tipo de etapa. Aquí te puede ganar desde un Remco Evenepoel a un Tadej Pogačar o incluso un Mathieu van der Poel. Te puede ganar un Romain Grégoire, te puede ganar un Tom Pidcock, un Lennart Van Empel. No podemos olvidar, a un Lenny Martínez, a un Paul Seixas, incluso Mads Pedersen. Yo creo que entre los que se puede considerar hombres más rápidos, Mads Pedersen podría incluso hacer un esfuerzo por aguantar, o Dorian Godon, que serían los dos que he rescatado. Me parece que el resto de sprinters no me dan para que aguantar esas 3 vueltas. Incluso Mads Pedersen y Dorian Godon no sé si van a sufrir mucho. Si me tengo que quedar con un nombre, aunque todavía lo estoy pensando, pero claro, hay que grabar y os lo tengo que pasar, me quedo con Remco Evenepoel. Me parece que me voy a quedar con Remco Evenepoel. Mañana en la porra veré lo que pongo. En principio debería ponerlo para ser coherente. Pero ya te digo, no lo veo al 100%, podría ganar cualquiera de ellos. Lo que sí que veo mañana es a Caja Rural metido en la escapada inicial intentando llevarse el maillot de la montaña. Hoy abiertamente han dicho que en las primeras etapas lo van a intentar conseguir, aunque en esta etapa, por cómo está diseñada, deberán currárselo mucho, porque hay un puerto de segunda, después de esos primeros 90 kilómetros, donde tendrán 5 puntos, pero tendrán que llegar al circuito final sí o sí y conseguir, como mínimo, coronar primero en la primera cota de tercera. Hay 3 cotas de tercera, una por cada paso, y cada cota te da 2 puntos. Por tanto, 5 y 2 son 7, así sí que sería premio de la montaña. En cambio, si solo pasa de segunda y resulta que hay algún corredor que pasa las 3 cotas primero, son 6 puntos. Por tanto, sí que puede haber una probabilidad de que pasando el primero de segunda pueda ser maillot de la montaña, pero habría que asegurarlo. Vamos a ver.
Y cierro ya este primer podcast dedicado al Tour de Francia, a los diarios del Tour de Francia, y cerramos con un comentario que se está disputando el Sibiu Tour, que sabéis que se hace en Rumanía y que fue la primera carrera que se disputó después de la pandemia, en 2020. Era un día de doble sector, el primer sector dio para el sprint y se lo llevó por sorpresa Matías Malberg, porque estaba en la escapada y justo los sprinters le pillan la rueda en meta. Victoria para el corredor del equipo continental Chat Club, que pues eso se puede decir que fastidió la victoria de Dani Van Poppel, que era el favorito para llevársela. En el segundo sector sí que no hubo problemas. Crono de 3,2 kilómetros, se cumplió el pronóstico con la victoria de Julius Johannes del UAE. Tercera victoria de este estilo de prólogo que consigue este año. Mañana, primer día en alto en el Sibiu Tour. Y ahora sí, hemos llegado al final de este primer podcast. Espero que os haya gustado el repaso que hemos hecho de esta primera etapa, que os haya entretenido, que os haya también informado quizás de alguna cosa que quizás no se os ha pasado por alto, y espero mañana poder grabar también y contaros cómo acaba esa bonita etapa con final en Barcelona. Sed felices, disfrutar del ciclismo, darle al like. Chao, chao.